Hoy te vienes conmigo a un castillo escondido en el bosque, un lugar muy difícil de encontrar y que arrastra una reputación llena de leyenda y oscuridad. Aquí se hablaba de magia negra, nigromancia y una sala subterránea que no fue hecha por manos humanas. Aquí vivió el hechicero de Jester hace más de 700 años y hoy te voy a contar más de la historia de este lugar, su leyenda y algunas otras cosas que sucedieron aquí y en su sala subterránea. Así que te atreves a adentrarte y venirte conmigo a la aventura de hoy. Dentro vídeo. Oficialmente segundo día que intentamos acceder a este castillo y es que me he tenido que parar a comer algo como excusa porque es que está lloviendo a mares, hace un temporal en Escocia fatal, pone que hace como 3 grados pero el viento y la lluvia hace parecer que sean -6, así que bueno, a disfrutar hoy, chavales. Y para empezar, una buena sopa de lentejas escocesa con un cafecito y ahora viene un sándwich. Así que nada, después de esto sí que nos vamos a ir más a gusto al castillo encantado, ya verás. Y la joya de la corona, un croquet monsieur. Vamos a darle. Esto es un sándwich de jamón york y queso al horno, ¿vale? El jamón york lo hacen aquí y tiene por dentro bechamel y lo ponen al horno, o sea que... y con un huevo, más no puedo pedir, lo siento. Pues nada, sigue lloviendo, pero tenemos que irnos en busca de Jester Castle porque si no, no vamos a llegar ni mañana. Así que olvidémonos de momento del pequeño baby, mi pequeño dron. No va a ver el cielo hoy de momento. Así que nada, vamos a ver qué nos depara la aventura de hoy. Nos estamos acercando al bosque al que nos tenemos que adentrar para encontrar Jester Castle. Así que a ver qué tal la jornada porque creo que es un buen rato caminando. Madre mía, tío. Madre, ¿cómo está esto, niño? Ah, si no hay barro, hay mucho barro. Sí, nada. Nada. Hi. Y bueno, mientras estamos llegando al lugar en cuestión en un buen ratazo, te voy contando un poco del contexto y la historia de este sitio al que vamos, Jester Castle. Si me ahogo un poco no me lo tengas en cuenta porque es que estamos subiendo cuestas y no es que sea muy cómodo que digamos. Y mira los temporales que está viendo por aquí, mira este árbol que se ha desprendido literalmente de la tierra. Llevo queriendo venir a este sitio varios meses, queriendo enseñártelo. Lo que pasa es que no quería venir sola porque, ya verás, es un poco creepy y un poco, no quiero decir peligroso, pero estando en el medio del bosque y eso me da un poco de miedo. El caso es que quería traerte aquí porque el lugar guarda una de las leyendas más inquietantes de la Escocia medieval. Hace tiempo que no voy por un bosque así tan frondoso y demás, y es que se oye por detrás un poco algunos tiros de cotos de caza y tierras privadas que hay por aquí. Da un poco de mal rollo, pero bueno, que la verdad que la atmósfera y la belleza del lugar te atrapa, está muy guay. Para darte un poco de contexto de por qué este castillo está aquí y cómo era la vida cuando este castillo se construyó, te cuento que entre los siglos XII y XIII Escocia funcionaba bajo un sistema feudal. El rey existía, pero el poder real del día a día recaía en grandes señores locales. Estos señores controlaban territorios, administraban justicia, cobraban rentas y ejercían autoridad directa sobre la población. Cada castillo era el centro de ese poder. Mis hermanos los Bigfoot sabían que iba a venir yo hoy y me tienen ya la cama lista y preparada. Mira, de hecho ha venido a verme y a darme la bienvenida. Esta zona llamada East Lothian, ya que era muy cercana a Edimburgo y también por toda su fertilidad, siempre ha sido una zona muy popular desde hace muchísimos años. Yo, chavales, otro día más no he hecho caso a las advertencias y es que es parte de la adrenalina lo de traer zapatillas blancas. No, en serio, ya es verdad que estaban sucias de una expedición reciente, con lo cual no me ha importado tanto y he dicho de perdidos al río, pero aquí literalmente necesitas botas de agua porque todo el suelo está como las arenas movedizas del Mario Bros. El lugar se desarrolla en varias fases medievales, pero la parte más antigua asociada a su leyenda se sitúa en el siglo XIII. A esta fase inicial del castillo es a la que pertenece el protagonista de la leyenda de hoy, llamado Hugo de Giffard. Es uno de estos señores con tierras de los que te acabo de hablar
y era dueño de este castillo. Y es que lo que hace especial a Jester Castle no es lo que se ve en la superficie, sino lo que tenemos por debajo, pero eso te lo voy a enseñar en breves momentos, espero que sean breves cuando lleguemos. El sitio es muy difícil de encontrar, ya te digo que yo ya estuve aquí el fin de semana pasado, lo único que no lo pude encontrar y es que además no tenía casi tiempo, con lo cual dije, me metí un poco al bosque y dije, ni de coña acabo hoy, voy a continuar en otro momento que pueda y por eso estoy aquí hoy. Llueva o nieve, no fallamos ni una semana, ya lo ves, y con muchísimo trabajo lo estamos haciendo y trayendo para ti. Mira, que hay otro también pequeño refugio, será porque aquí debe caer la del pulpo normalmente, o sea, tener lluvias y temporales muy fuertes, y hay muchas personas que o van en bici también por aquí o van obviamente haciendo senderismo y pues imagino que les pillará en medio de todo y necesitarán tener algún tipo de refugio. Al ser tan difícil de encontrar tenemos que estar atentos y por supuesto darnos bastante prisa, ya que como se nos haga de noche por aquí, buena suerte. Parece que ya no nos queda tanto para llegar, gracias al cielo. Vamos a seguir con la ruta. Si en algún momento vienes aquí, has visto lo que pone aquí de que esto es un club de golf, ¿verdad? Pues es que hemos hablado con algunas personas locales y es que nos han dicho que este lugar sí que la verdad que se hizo bastante popular durante un tiempo y venía muchísima gente. ¿Y qué pasa? Que venía muchísima gente a ponerse súper borracha por aquí y a liarla que flipas en el castillo, a hacer como hogueras también cuando hacía frío, a vestirse de mago y a correr por el campo. Y es verdad que a gente local, tanto a los granjeros que están por aquí, también les molestaban, también ponían música súper alta, entonces se han cabreado y ya no dejan pasar a nadie por ese club de golf, por lo que te tienes que dar toda la vueltecita por lo que es el bosque. Y mira, simplemente digo que si en algún momento vas a algún lugar de los que enseño, por favor, ten cuidado, respeta y llévate siempre lo que dejes por aquí. Así que nada, intentemos llevar a cabo un turismo responsable y apreciar y valorar los sitios como si fueran nuestros. Os lo juro, parece un camino de druidas, hadas, duendes y otras criaturas de las que te voy a hablar en breves momentos. Para que veáis si es difícil de encontrar, que nos hemos metido por un camino y es que nos tenemos que dar la vuelta porque por aquí no es. Estamos yendo en dirección contraria, parece. Así que vamos a tener que ir por otro de los caminos que había. O sea, es que no hay ningún tipo de señalización del lugar ni nada, es simplemente pues estamos siguiendo un poco las indicaciones que nos han dicho algunas de las personas que nos hemos encontrado por el pueblo antes de iniciar la ruta, porque es que decían que eso, que no había señalización y que era un poco difícil, así que lo han intentado quien sabía indicar de la manera que mejor han podido, pero la gente tampoco estaba muy segura. Lo bueno de tener que andar tanto por lo menos es que el frío se te pasa, así que algo positivo, aparte de que el caminito la verdad que es precioso, una buena ruta por el bosque nunca viene mal. Es precioso, solo se me ocurre a mí, la verdad, venir un día así lluvioso y tal a este barrizal, pero bueno, merece la pena. Os lo juro que no sé si estáis viendo el proceso en mi cara, o sea, lo estamos pasando un poquito mal, está lleno de barro, de arcilla que resbala muchísimo, incluso con un calzado. Aquí casi me caigo, venga, ahora te lo cuento, que necesito pararme para esto. No me lo puedo creer, hemos llegado al castillo. No me puedo creer que haya llegado por fin aquí después del sufrimiento de la ruta. Así que bueno, me alegro el haber llegado y vamos a investigar un poco la zona. Lo que te decía antes de no acampar y no hacer fuego. Y mira que en Escocia se puede acampar en un montón de sitios, pero aquí ni dejan de la mala experiencia que tendrán que estar teniendo. La verdad que el sitio es una auténtica pasada. Me gustaría, por supuesto, que hubiera más parte de la ruina porque se ve que esto antiguamente tenía que ser increíble. Ahora mismo se nota bastante que este castillo por lo menos lleva sin usarse más de 300 años aproximadamente, o 200 años. Sí que hemos visitado algunas ruinas abandonadas más o menos en el 1900. Y es que se nota bastante el paso del tiempo, el clima tan arduo y difícil que hay por estas zonas y que tiene mucho deterioro, pero lo que vamos a ver hoy no está por aquí fuera, sino por aquí abajo. Todas las veces que muchísimas personas del medievo y más allá han bajado estas escaleras, que realmente tampoco puedes ver tanto porque están entrecubiertas de hojas y cubiertas de barro, pero están ahí.
Wow, estoy flipando, la verdad, no me esperaba para nada las velas aquí puestas y es que son velas reales, huele a vela que no veas, así que vamos a ver si podemos colarnos por algún sitio. Bueno, alucináis por dónde hemos tenido que bajar para venir hasta aquí, porque resulta que la entrada a esto está rodeando el castillo y es que está todo lleno de barro, súper escurridizo y hay que tener muchísimo cuidado, así que vamos para adentro. Lo que me parece flipante es que estas velas realmente son velas con llama y con cera absolutamente real, con lo cual no entiendo muy bien qué narices o quién viene aquí a poner estas velas diariamente, porque es que estas son de las que duran 24 horas. Bueno, para que te hagas una idea te voy a contar quién era este señor llamado Hugo de Giffard. Este fue un noble feudal, como te he comentado, señor de Yester y propietario de extensas tierras en East Lothian. Toda la riqueza que tenía provenía de las tierras que poseía alrededor de esta zona, de la renta de estas tierras, de la agricultura, de los impuestos que recibía. Este vive en el castillo durante el siglo XIII. De su familia no se sabe mucho, la verdad se sabe que como tenía una hija o algo así. Ahora te cuento la siguiente leyenda que también está ligada a ella, pero la primera es la más impactante de todas y es con la que vamos a empezar. El señor Hugo era recordado por ser reservado, no dar muchas explicaciones, tampoco hablar demasiado y se le conocía como el hechicero de Yester. Estamos ahora mismo bajo el castillo y es aquí donde se encuentra The Goblin Ha, o el Hall de los Goblins. Esta es una sala subterránea excavada en piedra que es absolutamente impresionante, o al menos lo que podemos ver hoy en día que queda de ella. Por lo que he visto, dicen que esta obra es extremadamente compleja para los conocimientos y las técnicas de antaño, de la época del siglo XIII. Esta estructura dio origen a mucha leyenda, mucha conspiración y desde luego mucho miedo hacia el hechicero de Yester. El miedo que da esto, chavales, increíble. Así que, como te decía, según el folclore y la leyenda de la zona, esta sala y la sala subterránea no se construye de forma ordinaria. La leyenda cuenta que Hugo hizo un pacto con el diablo, quien le envió a sus sirvientes para ayudarle en la construcción. Estos sirvientes eran los goblins. En el folclore escocés medieval, los goblins no eran criaturas infantiles, eran seres asociados al mundo subterráneo, la tierra, las cuevas y las minas. Se creía que podían trabajar la piedra, moverse bajo tierra y desaparecer sin dejar rastro. La fama de este castillo, toda su leyenda y demás, no solo viene del boca a boca, sino que también está registrada en una de las crónicas medievales más importantes de Escocia. Esta se llama Scotichronicon y fue compilada entre los siglos XIV y XV. Como puedes ver, bueno, no sé si lo podéis ver bien, pero está todo inundado, lleno de agua. No se puede acceder a esta habitación, pero la verdad que es impresionante. O sea, mira las paredes. Es flipante de verdad estar aquí. Y para que literalmente veas mi cara y cómo estamos aquí en este túnel, es bastante claustrofóbico. La tradición cuenta que Hugo de Giffard utilizaba esta sala para prácticas prohibidas. Se hablaba de rituales, invocaciones y de nigromancia, entendida como el intento de comunicarse con espíritus y fuerzas invisibles para obtener conocimiento o poder. Todo se realizaba en secreto, bajo tierra, lejos de la mirada ajena. Como puedes ver ahí, los espacios correspondientes para poner una buena antorcha y poder ver bien este lugar. Tras la muerte de Hugo, el castillo pasó por distintas manos. Durante las guerras de la independencia fue ocupado por fuerzas inglesas y recuperado por los escoceses en 1311. Chavales, después de la aventura de hoy prometo para las próximas comprarme unas botas en condiciones y venir más preparada, porque sí que sabía que era una rutita buena de senderismo tal, pero tampoco sabía que iba a estar así de embarrado el camino, que tampoco hay que ser un lumbreras, pero no sabía que iba a ser tan difícil pasar por todo esto, que iba a escurrir tanto. Y la verdad que porque obviamente durante esos momentos tampoco podía sacar la cámara y ponerme a grabar, pero vamos, que hemos tenido un par de sustitos en los que casi caemos, pero vamos, o que bueno, nos hemos tenido que agarrar a los árboles de alrededor, así que espero que no te esté dando demasiada rabia que no me haya preparado más. Prometo que de verdad lo voy a hacer porque
obviamente ya por mí, pero por eso, porque hay que tener cuidado por estos sitios y venir lo más preparado posible. Pero bueno, tú ya sabes que necesitamos las perras para poder invertir en unas buenas botas, así que por favor, dale a me gusta a este vídeo si te está gustando, si te está pareciendo interesante, déjame un comentario y cuéntame a ver qué opinas sobre esta sala increíble que te he enseñado. ¿Crees que fue construida por goblins? ¿Crees que la leyenda del hechicero de Jester es real? ¿O crees que simplemente ha sido algo que se ha documentado en el medievo por a lo mejor una construcción más avanzada, dado a que esta persona tenía bastante poder y demás? Y ya sabes que el poder, sobre todo en ese entonces, incluso a día de hoy, es conocimiento también. Así que cuéntame un poco lo que estás pensando, déjamelo en comentarios y si puedes, hypea el vídeo, ¿vale? Ya sabes que te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo y que me acompañes en todas las aventuras. Todo tu apoyo de verdad significa el mundo y es que es todo lo que necesito para seguir creciendo también y poder cumplir el sueño de seguir trayéndote cada vez mejor contenido. Y bueno, es que realmente, chavales, es dificilísimo de encontrar el sitio, está súper metido en el bosque, no hay ningún tipo de señalización, no hay nada de cobertura en el lugar, o sea, nada de cobertura. Sí que es verdad que yo ya tenía el GPS cargado, entonces sí que me decía más o menos dónde estaba y más o menos dónde tenía que, o más o menos la dirección en cuanto a si tenía que seguir para adelante o no, pero nos hemos equivocado una vez. También hemos seguido puntos naranjas que pensábamos que era parte de la ruta y luego hemos tenido que volver para atrás, así que ha sido muy odisea. Como puedes ver, se nos está haciendo de noche ahora mismo, estamos yendo todo lo más rápido que podemos entre todo el fango que tenemos que pisar y para evitar caernos, obviamente no podemos correr demasiado, pero sí que es verdad que tenemos que irnos lo antes posible porque la ruta hacia el castillo es aproximadamente 1 hora y ya te digo que el terreno no está muy habilitado para todos los públicos. ¡Ay, que me voy para el lado! Madre. ¡Escapando de lado, chaval! Pues no, lo estábamos calculando y ha sido más de 1 hora en llegar a este castillo, bueno, a estas ruinas en medio del bosque. Yo no me suelo meter por barrizales y cosas así, pero sin duda este ha sido el sitio que más barro me he encontrado, por el que más me he metido, más fangoso, más complicado en ese aspecto. Pero bueno, de todo se aprende, ya sabes, y de aquí sacamos una buena lección, que es venir más preparada. La última parte de la leyenda, mientras nos recorremos más parte de este bosque hasta llegar al coche, que seguramente será de noche cuando esto pase, es la de la pera de Coulston. Según la leyenda, Hugo, por cierto, mira por dónde pasamos. La verdad que el sitio es una pasada. Pero bueno, lo que te decía es que según la leyenda, Hugo le regala a su hija una pera. Esta pera era un símbolo, un talismán del linaje de la familia. Y según el folclore, si la pera permanecía intacta, la familia prosperaría. Cuenta la leyenda que la pera pasaría de generación en generación. No me preguntes cómo, pero intacta. Hasta que en 1692 un descendiente de la familia la muerde. La verdad, si me preguntas, no sé qué atractivo tenía una pera encima sagrada, de talismán, amuleto, símbolo de la familia, pero bueno, allá cada uno con lo que le guste. Cosas más raras hemos visto. Esto causa que a partir de este momento la familia sufriera muchísimas desgracias, le surgieran muchísimas deudas, se fuera en bancarrota y a partir de aquí básicamente fue el declive del linaje. Es que después de Hugo y después de las guerras de la independencia y demás, más o menos sobre el siglo XV, este castillo es ocupado por la familia Hay. Ya ves que estamos descubriendo juntos una Escocia diferente, una Escocia que está llena de leyendas e historias que me encanta contarte, la verdad, y que visitando cada lugar podemos aprender un poco más de todo lo que ha pasado en el pasado y también de esa magia y misticismo que guarda este país. Bueno, ya me contarás qué te ha parecido esta sala de hace más de 700 años y es que lo impresionante que es que lo teníamos que ver en persona. Y nada, chavales, ya casi nos estamos quedando sin luz, como puedes ver. Así que voy a aprovechar para despedirme porque ya casi hemos llegado al inicio de la ruta. Menos mal, después de tanto rato andando. Pero bueno, ha estado bien. Una dosis de ejercicio, sin duda. No nos vamos de aquí nada limpios, pero ha merecido la pena solo por ver un sitio tan peculiar. Por supuesto, no creo que lo repita nunca porque ha sido una ruta bastante difícil, por lo menos en estas fechas, obviamente. Si esto lo haces en primavera o verano, la verdad que es más manejable.
Así que nada, te mando un besazo y un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí, por apoyarme tanto y darme tanto cariño. ¡Mua! ¡Chao!